Bueno, hola, somos Mika, Mía y Has y vamos a estar presentando el video de lengua del Eternauta, así que nada, eso, disfruten. ¿Se largó ya o está relampaqueando? Vaya verga, no sabes que dejé el paraguas arriba de la repija. Los cómics surgieron como una forma de narración visual que combina imágenes y texto, y tienen raíces antiguas, pero su forma moderna comenzó a tomar forma en el siglo XIX y principios del siglo XX. Sus orígenes en la antigüedad son los siguientes. En la antigüedad se pueden encontrar antecedentes en los jeroglíficos egipcios, frisos griegos o códices mayas, donde se narraban historias con imágenes secuenciales. En la Edad Media, las ilustraciones en manuscritos y vitrales también combinaban arte con narrativa. Más ha llegado a la actualidad. En el siglo XIX, en Europa, surgieron las primeras caricaturas en periódicos y revistas. En Estados Unidos nace el cómic como lo conocemos hoy, con la publicación de revistas enteras dedicadas a historias ilustradas. Hoy en día, los cómics abarcan muchos más géneros, como acción, drama, ciencia ficción, historia, autobiografía, etc. Y existen en múltiples formatos, impresos, digitales, etc. Los cómics llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, siguiendo la influencia de Europa y Estados Unidos, pero rápidamente desarrollaron una identidad propia, muy rica y original. Las primeras apariciones se dieron a través de revistas satíricas y diarios. Comenzaron a publicarse ilustraciones humorísticas y tiras cómicas. Un ejemplo es la revista Caras y Caretas, fundada en 1898, que incluía ilustraciones con elementos narrativos. También se traducían y se adaptaban cómics europeos y norteamericanos, especialmente tiras cómicas de prensa. El desarrollo local a partir de 1920. Empiezan a surgir historietas con personajes y estilos argentinos. En la década de 1930 aparece Patoruzú, creada por Dante Quintero, uno de los primeros grandes personajes nacionales con enorme popularidad. La edad de oro de los cómics en Argentina se da en los años 1950 a 1970. Este fue un periodo de auge con autores, revistas y personajes muy influyentes como por ejemplo Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Crean el mítico El Eternauta de 1957. Revistas como Hora Cero, Fierro, Rico y Tipo, Misterix alcanzan gran popularidad. Se mezclan géneros como ciencia ficción, aventura, humor y crítica social. Surgen autores como Quino, creador de Mafalda, 1964, una tira con humor político y filosófico reconocida mundialmente. Dictaduras y crisis, décadas de 1970 y 1980. La dictadura militar censura muchas publicaciones, varios autores son perseguidos, el mercado editorial entra en crisis y muchos artistas emigran o publican en el exterior. El Renacimiento y actualidad. Nuevos talentos emergen con temáticas más diversas y personales. Actualmente los cómics argentinos se difunden en papel, webcomics y ferias como Crack Bang Boom en Rosario. ¿Qué es Eternauta? Es una figura que representa a un viejo eterno, un navegante del tiempo, tanto físico como metafóricamente. Ciencia ficción comprometida. En Argentina, especialmente a partir del Eternauta, la ciencia ficción adoptó un tono más político y social, reflejando preocupaciones por la represión, el autoritarismo y la lucha colectiva. El Eternauta es un claro ejemplo, ya que esta historia critica a la autoridad, la invasión extranjera como metáfora de la represión y la exaltación de la resistencia colectiva del pueblo. Héctor Germán Oesterheld. Datos biográficos básicos. Nombre completo, Héctor Germán Oesterheld. Nacimiento, 23 de julio de 1919, en Buenos Aires, Argentina. Desaparición, aproximadamente en 1977, a manos de la dictadura militar. Trayectoria como guionista de historia. Fue uno de los primeros en dar profundidad psicológica y social a los personajes de historieta, alejándose del héroe típico estadounidense. Sus obras destacadas son El Eternauta, 1957, Ernie Pike, Historias bélicas con visión humanista, Morcinder con Alberto Brescia, Sargento Kirk y Ticonderoga. Se destacó por guiones realistas, con un tono ético y fisiológico, y por dotar a sus personajes de un fuerte sentido del compromiso colectivo, compromiso político y desaparición. En los años 70, este se volvió cada vez más comprometido con la realidad política de la Argentina. Escribió una biografía en la historieta del Che Guevara, que fue censurada y retirada por la dictadura militar. Se unió a los Montoneros, una organización política y militar de peronistas de izquierda. En 1977 fue secuestrado por la dictadura militar, mientras estaba escribiendo El Eternauta 2. Nunca más se supo de él con certeza. Sus 4 hijas también fueron desaparecidas, junto con sus yernos. Solo sobrevivieron algunos de sus nietos. El legado que él nos deja es el siguiente. Su figura se convirtió en símbolo de la memoria, la lucha y la resistencia cultural en Argentina. En su honor, se han realizado documentales, murales,
libros y su figura se recuerda cada año en eventos de memoria. Argumento narrativo. La historia comienza cuando Héctor Oesterheld, representado como personaje, es visitado por un misterioso hombre, llamado Juan Salvo, el Eternauta. Este le cuenta su historia. Una nevada mortal cae sobre Buenos Aires, matando a todo ser vivo que entra en contacto con ella. Juan Salvo, su esposa Elena, su hija Martita y un grupo de amigos se refugian en su casa, organizándose para sobrevivir. Descubren que la nevada es parte de una invasión extraterrestre en varias partes del mundo. Los invasores utilizan diferentes criaturas, los cascarudos, gurbos y manos, que son controladas mentalmente por una inteligencia superior llamada los sellos. Juan y su grupo de amigos se enfrentan a diversas amenazas, perdiendo compañeros en el camino y se unen a la resistencia civil. Eventualmente Juan Salvo es atrapado en un accidente con una máquina que lo transforma en un viajero del tiempo y el espacio. Este lo convierte en el Eternauta, condenado a buscar eternamente a su esposa e hija. Una frase emblemática de su obra sería: el verdadero héroe del Eternauta es un héroe colectivo, un grupo de hombres, no un individuo.